Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, también conocido como Charlie, su amigo y hermano en Jesucristo. En este día jueves estoy contento y bendecido de compartir con ustedes la palabra del Señor. Como dice en el Salmo 119, versículo 105, es lámpara para nuestros pasos, es luz en nuestros senderos. Allá en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dirá que a ustedes y yo hacer parte de nuestra vida, la palabra de Dios es dulce como la miel. Y a veces sentimos nuestra vida amargada porque no leemos la palabra del Señor. Por eso el Señor hoy nos da la oportunidad de leer su palabra, disfrutarla, deleitarla, de reflexionarla, para que tengamos esa dulzura en nuestra vida que nos falta. Nos dirá también allá en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta donde se separa el alma del espíritu. Antes de iniciar con este compartir de la palabra del Señor, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, el Paráclito, que Jesucristo nos prometió allá en San Juan 14:16, para que nos ilumine y nos dé mucha sabiduría, nos dé mucho discernimiento y nos dé mucha ciencia. Empezamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu amor y de tu alegría. Permíteme entender, obedecer, vivir, compartir, predicar la palabra del Señor, no como palabra humana, sino como palabra viva y eficaz que es en realidad. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Les envío un saludo muy especial. Me siento contento y bendecido en este día jueves de compartir con ustedes la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, que la Virgen María, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestras familias y del mundo entero, en todo momento. En el día de hoy vamos a estar leyendo y reflexionando la lectura del Santo Evangelio del día de hoy. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Por favor, pueden buscar en sus Biblias San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Yo en mi dispositivo puedo hacer la letra un poco más grande. Les agradezco su comprensión. Vamos a leerlo juntos. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos
y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están en este momento presentes, escuchando, y también a los que van a mirar este video más adelante. También les dejo un gran saludo, con mucho respeto, cariño, con mucha alegría en el amor de Jesucristo. Gracias por estar presentes en este día jueves. Bien, vamos a ir analizando algo muy interesante, la palabra del Señor, lo que nos viene a hablar en este día. Deme un momentico, nada más estoy por aquí colocando la letra de la manera que pueda leer, ¿ok? Gracias por su comprensión y su paciencia. Bien, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién está hablando Jesús? A sus discípulos, a ustedes, a mí, que somos parte de su cuerpo, que es la iglesia. Nos dirá en Efesios 1:20 y 21. Jesucristo es la cabeza suprema de la iglesia, y de esa iglesia ustedes y yo somos miembros de esa iglesia una y única que Jesucristo fundó. Jesucristo hoy nos está hablando a ustedes y a mí, y nos dice lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Una enseñanza sumamente importante. Aquí ustedes y yo podemos darnos cuenta la enseñanza clara, precisa del Señor Jesucristo, donde nadie nos podemos confundir. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Ustedes y yo podremos hablar de Dios todo el tiempo que sea, pero si no ponemos en práctica la palabra del Señor, no podremos entrar en el reino de los cielos. No basta con decir, Señor, yo creo en ti, tú eres mi Salvador. No, aquí Jesús claramente nos invita a la acción. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga. Hay que hacer, hay que obrar. No basta solamente la fe. De tarea pueden leerse allá en Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 19. Ahí nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. En el Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios, también el demonio cree que hay un Dios y tiembla. ¿Recuerdan cuando por ejemplo, allá en San Marcos 1:21, cuando Jesús predicaba la palabra del Señor, se fue al templo y de ahí salieron un endemoniado? Sé que eres el santo de Dios, eres el Hijo del Dios Altísimo. El demonio también cree, pero no hace la voluntad de Dios. Es la exhortación que Jesucristo nos invita y nos llama a ustedes y a mí, a no solamente decir, Señor, Señor, yo creo en ti, yo te amo, tú eres mi amor, eres mi vida, y cuando viene a la acción, entonces vemos que está dura la cosa, escogemos por la puerta, como decía ayer en San Mateo 7:14, salimos por la puerta ancha. Más fácil es
o molestarme, enojarme. Más fácil es agarrar lo que a mí me conviene, pero no en plenitud de la palabra del Señor, el camino ancho. La invitación del Señor es bien clara y precisa para ustedes y para mí. Hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Vamos a ver qué le va a decir el Señor. Atención, San Mateo 7:23. Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. En otra traducción dice: hacedores del mal. Entonces Jesús nos invita para que seamos sus discípulos auténticos en pensamiento, palabra y obra. Si nosotros hablamos de Dios y nuestras obras están lejos de Dios, no va en sintonía. Nos dirá Jesucristo en San Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Aquí vemos que el Señor nos invita a la acción. Entonces no es como los hermanitos separados, con cariño y respeto, caen en mentiras y pensando que yo creo en Jesucristo, que Él es mi Dios y mi Salvador y ya estoy salvo. No. San Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga. Hay que hacer. Por eso allá en San Mateo 26:31 en adelante, en el juicio final, ¿por cómo nos va a juzgar el Señor? Tuve hambre, me diste de comer; tuve sed, me diste de beber; tuve desnudo, me vestiste; estuve en la cárcel, me visitaste. Solo con fe, con tener fe, podremos vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. No, se necesita acción, se necesita hacer fe y obras. Muy importante, mis queridos hermanos, para que nunca caigamos en las mentiras de los falsos profetas que vimos ayer. ¿Recuerdan allá San Mateo 7:15? Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Si no lo vieron, pueden checar ese video, ya está en YouTube. Evangelio del día de ayer. ¿Okay? Muy importante. Bien, seguimos con la lectura del día de hoy. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, agentes de iniquidad. Esto es muy importante. De hoy en día el sectarismo está creciendo y la gente se están apartando de la iglesia una y única que Jesucristo fundó. Recuerdan allá San Mateo 16:18. Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una. Efesios 3:22 y 23. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Primera Timoteo 3:15. Para que sepas citarlo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Una iglesia. Y de hoy en día mucha gente se están yendo a los sectarios. ¿Por qué? Porque tienen dudas y no hay quien se las aclare esas dudas. O a veces por resentimientos se están saliendo, cometiendo pecado mortal de apostasía. Primera Timoteo 4:1 dice que quien se sale de la iglesia que Jesucristo fundó comete pecado mortal de apostasía. Y de hoy en día la gente que busca, es que por allá no se reza lo mismo todos los días, allá se siente chévere, aquí siempre lo mismo, se van por el sentir, por cómo se mira, cómo se siente. Pero ustedes y yo no debemos jamás de la vida ir por cómo se siente, cómo se mira. Nos dice Jesús en San Juan 8:31 y 32, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en la verdad. Nos dice por allá en 2 de Tesalonicenses 2:9 y 10, que los que se pierden, les voy a leer 2 Tesalonicenses 2:10, para que ustedes y yo detectemos que jamás debemos de estar por cómo se siente, por aquí o por allá, sino por el amor a la verdad. 2 de Tesalonicenses 2:9 en adelante. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás,
con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos. Entonces, ¿por qué la gente se va? Allá hay milagros, aquí sí hay poder, aquí está el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos reunimos se siente caliente, caliente, hasta que nos desmayamos, dicen los pentecostales. Si el diablo también puede hacer milagros, ¿por qué usted está yendo, tontico, tontica, atrás de los milagros? No, vamos a ver. Segunda Tesalonicenses 2:9. La venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar, no a los que se han de salvar, a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Entonces los que se salen, muchos de los que se salen de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, se van por cómo me siento. Aquí me reciben bonito, aquí sí me hacen hacer lo que a mí se me pegue la gana, aunque no vaya con la doctrina de Cristo. Se van por el sentir. O aquí yo sí tuve un encuentro con Dios, no como allá nunca. No, nos dice aquí. Y toda clase de maldades que seducirán a los corazones, que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor a la verdad que les hubiera salvado. Hay gente que no le importa la verdad, les importa más el sentir. Escuchan, había un milagro, un cojo caminó, entonces vamos todo para allá. No, este enemigo puede hacer eso. Ahora ponte a pensar, en esos lugares se ofrece, hay el sacramento del bautismo, hay el sacramento de la confirmación, hay el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, hay el sacramento de la unción de los enfermos, el orden sacerdotal, hay sacerdotes. El sacerdote en Hebreos 9:5 dice que el sacerdote es el único que puede oficiar el culto. Y sin sacrificio no hay culto. ¿Quién ofrece el sacrificio en el culto? El sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote. Entonces, ¿por qué lo hace el pastor? Si él no tiene autoridad, no viene de los apóstoles, se autonombró pastor, agarró la Biblia, se aprendió unos cuantos versículos, se autonombra pastor. Y la gente va para allá porque ahí sí hay milagros, ahí sí hay poder. No, mis queridos hermanos, no es así la cosa. Nos dice Jesús, no todo el que me dirá Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Aquel día ellos dirán, Señor, pero es que expulsamos demonios en tu nombre, hicimos caminar a los paralíticos en tu nombre. Pero no estaban en la iglesia que Jesucristo fundó, cometieron pecado mortal y apostasía, se salieron. Jesucristo, ¿qué le va a decir? Escuchen, San Mateo 7:23, la respuesta de Jesús para aquella gente. San Mateo 7:23. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. ¿Las ponga en qué? Digan conmigo, en práctica. Hay que hacer, hay que practicar, no basta solamente la fe. Todo el que oiga estas palabras, todo el que oiga, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, e invistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y si su fe y mi fe está cimentada sobre roca a través de escuchar la palabra del Señor, hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, sin cambiar el Evangelio, sin agregar, sin quitar nada, sino de la manera como se nos enseñó, vamos a ser personas prudentes, como aquella persona que edifica su casa sobre la roca, que está cimentada la fe sobre una roca. Así venga cualquier viento de doctrina, no nos va a derrumbar, no nos va a hacer tambalear. ¿Será que la iglesia de Petronilo realmente es la iglesia de Jesucristo? ¿Será que tal secta es la iglesia? No, porque ustedes y yo tenemos la fe cimentada en roca, como aquel hombre prudente que hace la casa en una roca. Así venga la lluvia,
soplen los vientos contra aquella casa, no se va a caer porque está cimentada sobre roca. Entonces Jesucristo aquí nos muestra que hay dos grupos de gente, y ustedes y yo en el día de hoy vamos a detectar en qué grupo estamos. Primer grupo de personas son los que hacen la voluntad de Dios, la cumplen. Otros no hacen la voluntad del Señor, aunque digan Señor, 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 no hacen la voluntad de Dios, no les importa. Creen que la Eucaristía es un mero símbolo, que no está ahí la presencia real de Jesucristo. Creen que el bautismo es solamente para los grandes. Creen que Jesucristo no dejó sacerdotes. Entonces hay dos grupos de personas. También hay esos grupos de personas que plantan su fe, como ese hombre que hace su casa sobre roca. Y también hay otro grupo de personas que tiene la fe débil, se deja soplar por cualquier viento de doctrina, y es como aquel hombre que planta su casa en arena. Dos grupos de personas. ¿En qué grupo de personas estarán ustedes y yo? Vamos a ver si en el primer grupo. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Entonces la palabra de Dios es para que ustedes y yo la escuchemos y las pongamos en práctica. De nada sirve escuchar y no practicar. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Aquí va el segundo grupo. Puede ser que estemos allí ustedes y yo. Vamos a detectar, por favor, con atención, con sinceridad. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica. A ver, a ustedes y yo nos gusta escuchar la palabra de Dios. Muchos dirán, sí, a mí me gusta escuchar. Bien, excelente. No solo escuchar, aquí viene la segunda parte. Poner en práctica. ¿Ponemos en práctica o no? Sí, Charlie, yo sí pongo. Espera. Vamos a analizar. Poco a poco, poquito a poquito. Algunos ejemplitos caseros, como dice el padre Marcelo. A ver. Y todo el que escucha estas palabras y no las pone en práctica es como el hombre que edificó su casa sobre roca. Escuchamos las palabras de Dios, ustedes y yo digamos sí. Ponemos en práctica, vamos a ver. ¿Estamos en la una y única iglesia que Jesucristo fundó? Sí, Charlie, sí estoy. Perfecto. Muy bien. Hemos hecho los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia, todos los sacramentos. Sí, yo sí. Muy bien, perfecto. Por allá vamos a analizar los mandamientos. A ver si realmente escuchamos la palabra de Dios y ponemos en práctica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amamos a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, todas las cosas. Allí en San Mateo 10:37 dice, quien ame más a su padre, a su madre, a su hija o a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. Entonces, por ejemplo, si ustedes o yo amamos más a papá, a mamá, a la esposa, al esposo, el esposo, a la esposa, ama más que a Dios, o a sus hijos, ama más que a Dios, ahí nomás ya está fallando. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de nosotros? Te prometo, te juro. Cuando nos dice por ahí en San Mateo 10:30, hasta los pelos de tu cabeza están contados y no hay que jurar ni por tu propia cabeza. Rapidísimo nomás, estamos haciendo algo rápido. Tercer mandamiento, santificará las fiestas. Yo sí, bien. Domingo, día del Señor, todos los domingos vas a misa, y la misa es de precepto, vas a misa. Sí, Charlie, yo sí voy, hasta comulgo. ¿Y te confiesas? No, obviamente no me respondan a mí, a ustedes mismos en su corazón. Yo sí confieso. ¿Comulgas? ¿O yo sí comulgo? ¿Confiesas? Allá en 1 Corintios 11:27 al 29 dice que quien comulga sin confesar come y bebe su propio castigo. O el que comulga y no cree que Jesucristo está vivo y real allí
bebe, es reo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Honra a tu padre y a tu madre. Yo sí honro a mi padre y a mi madre, pero solo cuando me dan lo que yo quiero, cuando me dejan hacer lo que yo quiero. Ya cuando me quieren poner sus reglas, ahí sí yo también me transformo. Entonces ya ves, ahí estamos fallando y no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios y estamos siendo como el hombre que no es prudente y edificó su casa sobre arena. No matarás. Yo nunca he matado, nunca he agarrado un cuchillo, nunca he agarrado una pistola. Yo no he matado a nadie, no. A ver, Primera de Juan 3:15, grábense, Primera de Juan 3:15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y si a ti te cae o a mí me cae mal a alguien o no le hablo a alguien por cualquier razón, me haya robado, haya hecho un daño, lo que sea, y si él no me cae bien o ella no me cae bien, tú y yo somos asesinos. Entonces ve, mis queridos hermanos, y si vamos analizando, podemos decir, yo sí hago la voluntad de Dios, yo sí escucho la palabra de Dios, yo voy a misa, pero escuchamos la palabra de Dios y ponemos en práctica. El otro mandamiento, no cometerás adulterio. No, es que yo siempre fiel a mi esposa, fiel a mi esposo. No solamente eso, recuerdan por allá en San Mateo, 5, por ahí del 20 en adelante, cuando Jesucristo dice, recuerdan que se dijo no cometerás adulterio, creo que es 5:27, creo que es 5:27. Cuando Jesucristo dice, recuerdan que se dijo antes no cometerás adulterio, pues yo les digo, el que mire con malos deseos a una mujer, solo con mirarla con malos deseos ya cometió adulterio en su corazón, con el pensamiento. Entonces podemos analizarnos, ustedes y yo, eso. O sí, San Mateo 5:27, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Entonces todo esto ustedes y yo debemos analizar y debemos de pensar, ¿realmente somos lo que decimos o solamente agarramos lo que nos conviene, agarramos lo que está más facilito? No, la palabra de Dios es para agarrarla y saborearla en plenitud, y nosotros ser esas personas prudentes que edifican su casa no sobre arena, sino sobre roca. San Pablo nos dice de una manera excelente en Efesios 4:14. Efesios 4:14 dice, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a la merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Efesios 4:14. ¿Por qué debemos ser prudentes ustedes y yo y tener nuestra fe cimentada sobre Jesucristo como aquel hombre prudente que tiene su casa cimentada sobre roca? Vamos a ver, ¿para qué? Para que no seamos ya niños llevados a la deriva. Es que a veces ustedes y yo somos como niños llevados a la deriva. Alguien dirá, no, Charlie, esos son otros. Yo no soy. Yo soy católico de hueso colorado. Yo no soy así. Sin embargo, es el primero o la primera de las personas que dicen, la iglesia no salva. Jesucristo no fundó ninguna iglesia. No importa si haces o no haces obras, lo importante es la fe en Jesucristo y declarar con tus labios y decir, Jesús, tú eres mi Salvador, y con eso ya eres salvo. Como niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina. Primero anda en los pentecostales, luego anda en los evangélicos, luego anda en los testigos de Jehová, en los adventistas, en todos los sectarios que vienen desde el año 1517 en adelante. Entonces, ¿cómo? Como niños llevados a la deriva. Al niño cuando le toman de la mano, ven acá, viene, ven para acá, viene. Y hay católicos, lamentablemente, que se dicen ser católicos y son así. Piensan que todo es lo mismo. Oh, es el mismo Dios. Tú buscas ya a Dios a tu manera, yo a mi manera. Es lo mismo. ¿Quién te dijo eso a ti? Muéstrame con la Biblia que es lo mismo. No es lo mismo.
¿Tú crees que es lo mismo creer que Jesucristo está vivo y real en la Santa Eucaristía a pensar que es solamente un mero símbolo? ¿Eso crees que es lo mismo? ¿Tú crees que es lo mismo hacer los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia a no hacerlo? ¿Crees que es lo mismo? Que a veces somos así, como niños llevados a la deriva. Efesios 4:14, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina. Viene cualquier doctrina y nos zarandea, nos empuja. Venga para acá, que aquí sí hay milagros. Oh, sí, aquí sí hay de haber. Oh, pare de sufrir aquí, hermano mío. Oh, yo quiero parar de sufrir, voy para allá. Cuando en Colosenses 1:24 dice que cuando uno sufre por Jesucristo es bendición. Y a veces ustedes y yo buscamos no sufrir. Andamos zarandeados por cualquier viento de doctrina. San Pablo dirá como una prostituta espiritual allá en 2 Corintios 11 del 1 en adelante, que le voy a leer luego a continuación. Para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana. ¿A qué? A la merced de la malicia humana. ¿Por qué surgen tantas sectas, tantas doctrinas? ¿Por qué hay tanta malicia humana? ¿Por qué tanto ataque a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Acabamos de salir de esta pandemia. ¿A qué atacaron más? Oh, que se abran las playas, que se abran los lagos. Oh, pero la iglesia que se cierre. Me contagio si comulgo en la boca. ¿Qué cuentos? Y todavía te llamas católico y me llamo católico. Vergüenza, ¿no? ¡Qué vergüenza! Yo sí. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que haga la voluntad de mi Padre. Y en el tiempo de enfermedad, ¿de qué? Oh, que hay que ponerse el pinchazo, hay que hacer esto. ¿Y quién se preocupa? Oh, no me he confesado. Tengo que estar en gracia de Dios. Tengo que recibir la Santa Comunión. ¿Cuántos nos preocupamos de eso en la pandemia? No muchos, ¿no? Algunos sí. No todos. Que se cierre la iglesia. Que se abra todo menos la iglesia. ¡Wow! ¿Quién te dijo que te vas a contagiar en la iglesia? Y así te contagiaras en la iglesia. Tú y yo no moremos cuando Dios quiere. No cuando llegue una... Obviamente tenemos que cuidarnos. Pero, ¿y si tenemos miedo a la muerte? Ahí se ve que somos como ese hombre que planta su casa en la arena. Nos dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, que tenemos seguridad y certeza que cuando esta morada terrenal se termine, tenemos una morada eterna en el cielo. Y eso debería de arder de alegría en nuestro corazón. ¿Qué cuento de miedo a la muerte? Miedo debería de ser no estar en gracia de Dios, no estar listo para ir a la presencia de Dios. De eso sí no debería dar miedo, pero no. La gente que tiene miedo de la enfermedad, cuerpito tropical, este cuerpito blanco de los ojos azules, el cuerpo, los gusanos se lo van a comer algún día. Lo que importa es, como dice Jesús allá en San Mateo, ¿cuál es? Por allí en el San Mateo capítulo 5 del versículo 19 en adelante, que amontonemos no tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y a veces es falta de fe la gente que tiene miedo a la muerte y dice ser católico. Estamos analizando a ver si estamos en el grupo de la gente que son prudentes y edifican su fe sobre roca o sobre arena. Bien. San Pablo nos está diciendo aquí en Efesios 4:14, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a la merced de la malicia humana y la astucia que conduce engañosamente al error. Para que no nos anden zarandeando, para que no nos prostituyamos espiritualmente. Oh Charlie, pero qué dura esa palabra, ¿cómo vas a decir eso? Vamos a ver qué dice San Pablo, que no sean mis palabras, San Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 11 del 1 en adelante. San Pablo dice, ojalá pudiera soportar un poco mi necedad. Sí, que me la soporta. Alguno de ustedes me estará diciendo, oh Charlie, pero qué necio, esas palabras duras. Gracias a Dios que no son mis palabras. Le estoy dando con capítulos y versículos para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Dice San Pablo,
Segunda de Corintios 11:2. Celoso estoy de vosotros, con celos de Dios. Se ve que San Pablo está celoso. Vamos a ver por qué se pone celoso San Pablo. Celoso estoy de vosotros, con celos de Dios, pues os tengo desposados con un solo esposo. ¿Cuál es el esposo? Jesucristo. Para presentaros cual casta virgen a Jesucristo, para que ustedes y yo, permaneciendo en la una y única iglesia que Jesucristo fundó, estemos como una casta virgen para Jesucristo. Pero temo que, al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Y a veces sus mentes y la mía se apartan de la sinceridad con Jesucristo. Decimos una cosa, hacemos otra. Yo creo en Jesús, aleluya, gloria al Señor, pero ¿de qué te sirve? No todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Pidámosle al Señor hoy y todos los días que nos permita ser como aquel hombre prudente que edifica su casa sobre roca, y no ser como niños llevados a la deriva que se dejan empujar por cualquier viento de doctrina, que un día anda metiéndose en un sectario, en otro sectario, en otro sectario. No, prostituyéndose espiritualmente. Dice San Pablo que quiere presentarnos a Jesucristo, el esposo, a nosotros miembros de su iglesia, como cual casta virgen. Que el Señor nos dé siempre la sabiduría, que nos dé prudencia, que nos dé la ciencia, para ustedes y yo poder acoger esa palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, en nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al escuchar la palabra de Dios dé mucho fruto, y un fruto que dure, no cualquier fruto. Gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes en este día jueves. Que el Señor les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto, el Espíritu Santo de Dios les cubra a ustedes, a mí, a nuestras familias y al mundo entero con su bendita coraza, y nos dé mucha sabiduría para que ustedes y yo seamos capaces no solamente de escuchar, sino de obedecer, de hacer, de cumplir, de obrar la palabra de Dios, de acuerdo no a mi voluntad, no a lo que yo pienso, sino a lo que Dios me presenta a través de su palabra, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Aquí en el video le voy a dejar mis links de mis redes sociales. Me pueden contactar, me pueden escribir, le voy a dejar mi correo electrónico, y para todo, y si desean hacer una donación, tienen aquí el método seguro de PayPal. Pueden hacerlo sin sentirse forzados, o libre y voluntariamente, ¿ok? Que el Señor les bendiga una vez más. La Virgen María les cubra con su bendito manto, interesada por cada una de sus necesidades, de las mías, de nuestra familia y del mundo entero. Me llamo Carlos de Afren, también conocido como Charlie. Nos vemos muy pronto.